Buenas tardes, señores, a todos los presentes. Como siempre, acompañándoles en este ciclo de conferencias que damos relacionado al curso de gerencia de la de la cadena de suministro. Y este tema precisamente tiene que ver con algunas competencias que debería tener un gerente de logística para la gestión de la cadena de suministro. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y les acompaño todos los días viernes a las 7 de la noche en este ciclo de conferencias que damos precisamente para manejar la gestión de la cadena de suministros. Muy bien, vamos a empezar entonces explicando algo que es muy importante dentro de una organización. Lo que planteamos, la hipótesis que planteamos y que pretendemos demostrar, se basa en dos formas o dos competencias claves que todo gerente de logística debe desarrollar. Uno tiene que ver con el pensamiento holístico de una cadena de suministro, y a eso le llamamos comprensión integral. Y el otro tiene que ver con la gerencia del proceso natural si es que queremos conseguir la calidad que tanto se espera, ¿no? Si nosotros analizamos los conceptos que se dan respecto a la calidad, seguramente habremos escuchado más de una vez que el cuarto principio de la calidad es la gerencia por procesos. Y entonces no lo entendemos mucho hasta que escuchamos frases como, por ejemplo, la calidad no está en el producto, la calidad no está en el servicio, la calidad está en los procesos. Entonces implica que debemos hacer un estudio, una caracterización del proceso para asegurar la calidad prácticamente dentro del mismo trabajo. O sea, la calidad no es medir, no es comparar, la calidad es hacer el proceso adecuadamente, mirando y cuidando, por un lado, la eficacia y por el otro lado, la eficiencia. Entonces hay que centrarnos en estas dos competencias que partimos de la premisa que todo gerente de logística debe tener. Y bueno, vamos a tratar de analizar en esta conferencia el por qué decimos esto. Empecemos entendiendo algunas cositas importantes que pasan dentro de la organización. Muchos gerentes y sus equipos de trabajo están abocados a comprar, por ejemplo, y compran mal porque no conocen, por ejemplo, quieren adquirir un repuesto para una maquinaria pesada en minería, pero no conocen la maquinaria. Encuentran a los proveedores y cada uno tiene códigos distintos de operación, así que el producto se pide con otro código, finalmente no se analiza desde dónde viene o para qué sirve esa pieza, porque finalmente es un código y no lo tenemos diferenciado ni por proveedor, ni siquiera para nuestro propio almacén. Entonces, nos cuidamos mucho del precio porque es parte inherente a este paradigma que tenemos de los costos y nos olvidamos de la razón, ¿cierto? La compra es, valga la redundancia, es adquirir, es comprar, sí, pero comprar lo que vamos a usar, comprar lo que vamos a necesitar, comprar lo que realmente lo vamos a emplear en el proceso productivo o en el servicio. Y siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué razón se compra lo que no se va a necesitar? ¿Cierto? ¿Por qué razón se produce lo que no se va a vender? ¿Y por qué razón se ofrece en la venta lo que no se puede producir? Si todos estamos caminando en un solo
sentido por qué razón ocurre todas estas cosas, ¿no? Y entonces nos olvidamos de varios detalles. Uno de ellos es que la cadena de suministro es más que comprar, es más que logística, es más que operaciones. Hay que abarcar desde el control de las materias primas que vienen desde los proveedores de los proveedores hasta el consumidor final. Y eso es fundamental. Entonces decimos, podemos sintetizar la cadena de suministro en 4 conceptos que se manejan. El material, el flujo de material, que todos sabemos que va desde el productor hasta el consumidor final. El flujo de información, que va en los dos sentidos, algo que se cuida muy poco y generalmente la información es el recurso clave aquí. El dinero, ¿cierto? Que va al contrario del flujo de materiales. Y el nivel de servicio al cliente externo, pero también interno. Cuando analizamos la palabra de cliente interno, no se trata solo de un concepto. Se trata de entender que todos en la organización somos proveedores o clientes. Como clientes esperamos que nuestra parte, nuestro producto, lo que compramos, lo que adquirimos, lo que recibimos, tiene que estar en perfectas condiciones. Tiene que ser en la cantidad, en el momento, de la calidad y en el tiempo que nosotros lo queremos. Y si somos proveedores, igual. Si ese concepto lo analizamos y entonces nos daremos cuenta que no se trata solo de poner un título interno, cliente interno, porque si el cliente siempre tiene la razón, entonces quiere decir que nosotros como proveedores internos para nuestro cliente interno, que es nuestro compañero de labor, tenemos que tratarlo bien, tenemos que darle lo que le tenemos que dar bien. Eso es difícil de comprender porque no se adquirió la competencia de entender que somos un conjunto de elementos que estamos interactuando. No, la organización no es un conjunto de elementos independientes, no. Es un conjunto de elementos independientes que están interactuando, que van a requerir una condición de seguimiento, de secuencia, pero que también forman parte y tienen que pasar por todas esas fluctuaciones que pasan dentro de una organización. Y entonces, la tarea del gerente de logística es conocer y hacer conocer la cadena de suministro de la organización y que su equipo de trabajo vea integralmente el tema. ¿Eh? Hay dos fenómenos básicos dentro de los procesos, no solamente de la manufactura, pero allí se puede visualizar mejor. Por ejemplo, toda la planificación hecha asume implícitamente que la planta está balanceada, ¿cierto? Error. Porque en realidad ninguna planta está balanceada. Y seguramente alguno de ustedes dirá, ¿qué estás hablando? ¿No? Si estudiamos dentro de la ingeniería, estudiamos cómo balancear plantas. Pues les voy a demostrar que es incorrecto pensar así. Y es que las preguntas han sido las mismas siempre. Las respuestas son las que están cambiando. Entonces, la planificación, aún si se hace como si la planta estuviera balanceada, ¿cierto? En realidad vamos a encontrar dos grandes problemas. Por eso decimos allí, no importa qué tanto y por dónde uno busque,
Y sin embargo, todos planeamos nuestras estrategias y programas como si el emperador estuviese ataviado con sus magníficas ropas reales. Y nos preguntamos, ¿estamos acaso pagando un alto precio por ignorar realidades existentes y planificando cosas ideales? ¿Por qué decimos esto? Todo administrador sabe lo difícil que es lograr un flujo suave y continuo en los productos, porque la demanda del mercado es cambiante. Lo que no se suele reconocer son los obstáculos para realizar esa operación eficiente, porque hay dos fenómenos básicos. Uno de ellos se llama fluctuación estadística y el otro se llama dependencia o sucesos dependientes. Vamos a aclarar eso para entender lo que estamos diciendo. Un evento dependiente se dice que ocurre porque es un evento o una serie de eventos se tienen que llevar a cabo antes de que otro pueda comenzar. Entonces siempre va a haber dependencia. Alguien tiene que buscar a los proveedores antes de calificarlos, antes de seleccionarlos. Después de seleccionarlos, tenemos que negociar. Luego de negociar, tenemos que comprar. Luego de comprar, podemos empezar a fabricar. Eso es dependencia. Yo no puedo hacer A si previamente no hice la operación que alimenta a A. Y entonces hay una dependencia. Siempre va a haber una dependencia. Nosotros, si estamos en compra, dependemos de nuestro proveedor y el proveedor depende del proveedor y así. Siempre va a haber una dependencia. Pero lo peor es que también hay una fluctuación. Es lo que comúnmente entendemos que cosas raras pueden ocurrir y tiene un nombre, se le llama Murphy. Entonces, lo peor ocurre cuando uno menos lo espera. Ningún evento puede ser siempre fijo. Siempre hay una fluctuación. Te vas hoy a un restaurante, te atienden de maravillas. Como te atendieron de maravilla, dices, caramba, hoy voy a traer a la visita que ha llegado a mi casa para quedar bien. Lo llevas a ese mismo restaurante que te atendieron bien y resulta que ahora te atienden mal. ¿Por qué? Porque los sistemas son cambiantes. Hay una fluctuación, producto de N cosas. Calidad de la materia prima, ausentismo de personal, rotura de la máquina, corte de energía eléctrica, falta de materia prima, disminución de la demanda, una fluctuación. El asunto es que sería fácil de manejar si estos dos eventos no se mezclaran, pero resulta que se mezclan. Es decir, en una realidad empresarial, las dos cosas ocurren. El evento dependiente, que es inherente a todo proceso, y la fluctuación. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Murphy dice que si algo puede salir mal, es probable que salga mal. Eso es lo que nosotros llamamos en la teoría de restricciones una fluctuación estadística. La ley de la acumulación de la fluctuación dice que la mínima capacidad del paso anterior se convierte en la máxima capacidad del paso siguiente. Analicemos esto de aquí. Imaginemos que hemos balanceado una línea de producción. Falso, porque ya sabemos que eso no se puede hacer. Pero imaginemos que es así. Según el balance línea, entonces, si la primera estación tiene una capacidad de hacer 100 unidades, y la segunda 100, y la tercera 100, y la cuarta 100, y la quinta 100, entonces yo voy a botar al mercado 100 unidades.
Pero Murphy te dice no. Porque la primera estación puede hacer 100, pero tiene un evento aleatorio. No es como decir, te para la policía porque vas en tu carro y te dicen, señor, ¿cuánto va corriendo? ¿Qué velocidad? 100 kilómetros por hora. ¿Significa acaso que cada hora tú corres o alcanzas 100 kilómetros? La respuesta es no. Porque puedes correr a 80 en un momento y 120 en otro momento, en promedio hace 100. Pero no eres 100 constante. Entonces, imaginemos que la capacidad de la primera estación está entre 100 más menos 10 o 90 más menos 10. Entonces está entre 100 y 90, el otro entre 90 y 81, el otro entre 81 y 73, y así. ¿Cuánto votamos al mercado? 60. Porque de todas ellas, la que tiene la capacidad más baja es 60. Eso es lo que nos dice Murphy. Pero pongamos esto en nuestro entender, sencillo, fácil. Pongamos un proceso productivo que tiene dos estaciones de trabajo. Una estación R1 y una estación R2. Ambas, se supone, trabajan 8 horas por cada trabajo que tienen que hacer, demoran 8 horas. Así que R1 alimenta a R2. Dicho en castellano, R2 depende de R1. Si R1 no le pasa el producto, R2 no puede hacer su trabajo. Ahondemos un poquito más el problema. R1 lo conforma personas y en R2 hay robots. Así que si hablamos de variación en una disposición normal, diríamos que R1 tiene un estadio medio de 8 más menos 1, más menos 3. O sea, puede llegar hasta 11 o puede llegar hasta 5. Es decir, en un trabajo puede demorar 5 horas, como también se puede demorar 11 horas, pero en promedio lo hace en 8. Y R2, como está conformado por la mayoría autómata, imaginemos que está en más menos 1, o sea, 9 o 7 horas por trabajo. Frente a esta realidad, no olvidemos, por favor, esto, que R2 depende de R1. Acá hay una secuencia. Aquí tenemos eventos dependientes. ¿Ok? Entonces tenemos dos eventos dependientes porque R2 va a depender de R1. Aquí todavía no aparece la fluctuación. ¿Ok? Así que llevémoslo esto a una programación. Como sabemos que cada uno hace 8 horas por trabajo, viene un cliente y me dice, hazme 5 trabajos. Entonces, R1 podemos programarlo que empiece en las 0 horas y termine a las 8. Así que su segundo trabajo lo empezará a las 8 y lo debe terminar a las 16. El tercer trabajo empezará a las 16 y lo terminará a las 24 horas. Y así asumimos que R1 demorará 40 horas en hacer los 5 trabajos. Eso implica que R2, que depende de R1, aquí está el suceso dependiente, esperará empezar a las 08 horas. ¿Por qué no puede empezar antes? Porque el trabajo 1 lo está haciendo, R1, antes de las 8. A las 8 horas él podrá empezar su trabajo y lo terminará a las 16 horas. Justo para recibir el segundo trabajo, que empezará a las 16 y lo terminará a las 24, justo para recibir el tercer trabajo, que empezará a las 24 horas y lo terminará a las 32. Entonces, bajo este mismo mecanismo, R2
lo entregará en 48 horas. Si yo soy el gerente de esta empresa, le ofrezco a ese cliente entregar los 5 trabajos a las 48 horas. ¿Cierto? Simple y sencillo de entender. Pero veamos qué ocurre en realidad. En realidad ocurre lo siguiente. Empezó el primer trabajo que debió terminarse a las 8 horas, pero R1 estaba empezando la mañana un poco relajado y lo termina a las 10 horas. ¿Ok? Él acumula una desviación perdón, de +2. Por lo tanto, el recurso R2 que debió empezar a las 8 no pudo empezar a las 8 y empieza a las 10. Pero él hace sus 8 horas. Sin embargo, su desviación ha sido trasladada de R1 a R2 en +2. ¿Ok? Como R1 terminó a las 10 horas su primer trabajo, su segundo trabajo no lo empezó a las 8, lo empezó a las 10, y otra vez, aún sigue relajado nuestro amigo, lo hace en 10 horas. Ahora su desviación es +4, 20 menos 16. Lo que significa que a pesar de que el recurso R2 terminó el primer trabajo a las 18 horas, tuvo que esperar 2 horas sin hacer nada, no por culpa de él, ¿cierto? No por culpa de él, miren lo que estoy diciendo, y empieza su trabajo, su segundo trabajo a las 20 horas. Si analizamos, él lo hace también en 8 horas, ¿cierto? Pero su desviación también es +4. Bueno, resulta que el supervisor de planta, de esos que hay en las organizaciones, pasa por la estación de trabajo y le dice, a ver, señor, usted debió terminar su trabajo a las 16 horas, su segundo trabajo, ¿no? En este momento no me ha entregado su trabajo. El tercer trabajo recién lo va a empezar a las 20 horas. Así que como ya fue observado, él se pone las pilas y hace su trabajo en 8 horas. Sin embargo, su desviación sigue siendo +4. Como él terminó a las 28, justo da para que R2 haga su trabajo. Él lo hace también en 8 horas. Sin embargo, su desviación sigue siendo +4. ¿Ok? Resulta que como a él ya le cayó pues la supervisión, se apresura y el siguiente trabajo le pone empeño y lo termina antes. Ahora su desviación de él es +2. Sin embargo, él terminó a las 34, pero este señor estaba ocupado haciendo el trabajo anterior, así que lo empieza recién a las 36, más 8 horas, son 44. Sin embargo, su desviación sigue siendo +4. El último trabajo, igual, con la presión que tuvo, lo termina justo a las 40. Miren su desviación. Sin embargo, el otro señor no pudo porque él estaba trabajando en el otro trabajo anterior y recién lo empieza a las 44 y lo hace en 8 horas. Miren, observen aquí. En ningún momento R2 dejó de trabajar sus 8 horas por trabajo. Sin embargo, su desviación es +4. ¿A quién creen que van a premiar y a quién creen que van a amonestar? Definitivamente a R1, caramba, si tú debiste demorar tus 5 trabajos en 40 horas y lo hiciste en 40 horas. Qué bien, te felicito. ¿Qué pasó con R2? Y entonces ya entendemos, a todos los que en algún momento hemos estado en el ensamble final, ya entendemos por qué nunca podíamos terminar. Porque los
las desviaciones no se promedian, se acumulan. Y R2 toda la vida trabajó bien. Sin embargo, aparece como si de él o por él hubiese sido el retraso. Y no se trata de echar la culpa, se trata de entender el proceso. Aquí ocurrieron las dos cosas, la dependencia y la fluctuación. Ahora imagínense esto en una empresa real, donde no hablamos de dos recursos, 15, 20, 100 recursos, ensambles, subensambles y finalmente un ensamble final, que es el que junta todas las partes. ¿Qué pasa siempre? La última estación recibe el acumulado desviado de todas las estaciones. Y claro, y aquí no tiene nada que ver, porque yo tengo un robot que hace 25 unidades por hora. Si tú le haces 20, él hace 20. Pero si tú le haces 30, él no va a hacer 30, va a ser solamente 25, porque está programado para hacer como máximo 25. Ese es el gran problema, pues. Y entonces, ahora debemos saber que esto ocurre en las organizaciones para que cuando miremos integralmente el sistema, entendamos dónde encontrar la falla. La falla no estuvo aquí. Y aquí fue una falla por chapucería, recurso humano, porque podría ser por N razones. Una enfermedad, un apagón, un desvío de la materia prima, la calidad inadecuada, un retraso del proveedor, X, Y o Z razones. Pero debemos entender que eso va a arrastrar, eso es lo que nosotros llamamos el efecto látigo, va a arrastrarse y se va a ir acumulando, acumulando, acumulando. Por eso es que no se puede balancear una planta, señores. Porque si balanceamos una planta, estamos acercándonos a la quiebra de la planta. Romper el paradigma de la organización vertical es el otro concepto. Porque para gerenciar procesos tenemos que deshacernos de este paradigma. Porque otro gran error que cometen muchas empresas es que, y eso está sabido, se organizan funcionalmente. O sea, hay gerencias de logística, de administración, de recursos humanos, de ventas, de finanzas. Para entender un mundo que funciona por proceso, que es totalmente horizontal, estamos organizándonos verticalmente. Entonces hay un divorcio total. En la vida real, señores, no hay administración, no hay finanzas, no hay logística. En la vida real hay procesos horizontales multifuncionales que abarcan administración, finanzas, logística. Se debe entender cómo funcionan los procesos al interior de una organización. No encerrarse en funciones específicas. Hay que mirar a la organización de manera horizontal. Alguien dice venta, el departamento de ventas. No, señor, porque en la venta está involucrado producción, porque vas a producir lo que se va a vender, está involucrado almacén, inventario, compras, porque tienes que comprar lo que necesitas para producir, y entonces todo el mundo está involucrado en la venta, no el departamento de ventas. Y entonces, un cliente no es de logística, no es de finanzas. Un cliente es multifuncional, porque si hay una falla en el producto, puede ser que el responsable esté en operaciones, puede ser que sea un servicio postventa malo. O de repente puede estar en administración, porque no se le dio un descuento adecuado, qué sé yo. Entonces,
Un cliente es multifuncional. Y si es así, la venta a un cliente es un proceso múltiple operativamente, no es exclusividad de la gerencia de ventas, ni de la gerencia de producción, ni de marketing. Todos están involucrados. Por ejemplo, una oportunidad me consultaban y me decían que tenemos problemas, es una empresa, es una institución educativa que tiene un departamento comercial que es el que se encarga de monitorear, de vender los cursos. Y tienen un departamento académico que precisamente son los que dictan el curso. Resulta que ellos ofrecían cursos y no conversaban con quienes hacían los cursos. Y entonces muchas veces ofrecían el curso con un temario totalmente divorciado de lo que realmente se tenía que dictar. O a veces comercial pedía el contenido del curso al área correspondiente, se le enviaba, pero pasaba 3, 4 meses, ya estaba desactualizado, descontextualizado. Y entonces se ofrecía un curso que luego no se brindaba de esa manera. La razón era simple, no había comunicación. Eran como dos entes totalmente separados en la misma organización. Por lo tanto, un señor feudal vendiendo comercial y un señor feudal haciendo pedagogía. Y como no conversaban, porque son señores feudales, ¿cierto? Y entonces la empresa tenía serios problemas. Y es tan sencillo. Si entendemos que si yo voy a vender un curso, el curso se tiene que vender en comercial, sí, pero de acuerdo a lo que vaya haciéndose en la parte pedagógica. Y entonces así funciona. En una empresa que fabrica productos es exactamente igual. Porque si nos ponemos a preguntarnos, ¿qué quiere ventas? Ventas quiere variedad, ¿cierto? Volumen, no, variedad, mezcla. ¿Qué quiere producción? Volumen. A más productos, mejor para ellos, ¿cierto? Su variedad les impide el volumen. ¿Y qué quiere compras? Compras le interesa descuentos por cantidad. Y entonces, si se vende o no, no importa contar que me den descuentos por cantidad. Entonces, si nos se dan cuenta, cada quien está manejándose las cosas por separado. Eso no es integral para referirnos a lo anterior. Y si nos referimos a esto, no entendemos que somos parte de una organización, todos, desde donde estemos en el puesto más, entre comillas, alejado del cliente o como el puesto más cercano al cliente. Entonces, cada gerente funcional quiere mantener su feudo y no está dispuesto a compartir con nada lo que le pertenece, ¿cierto? Y eso es común. Seguramente algunos de ustedes lo mirará. Una organización tradicional es como la que están mirando a la izquierda, ¿cierto? Cada departamento tiene sus propias metas. Nunca se conocen. Es como si tuvieran ladrillos aquí, ¿cierto? Y no tuvieran ningún contacto. En una gestión por procesos, la meta es única. Todos apuntan a esa meta, ¿cierto? En un enfoque funcional, se trabaja de esta manera. La gente responde a un jefe, ¿cierto? Es imposible que los de aquí vayan con los de acá. ¿Acaso no han visto ustedes las famosas reuniones de confraternidad? Que de confraternidad no tiene nada, porque ¿qué pasa en un lugar donde todos están? Habrá una mesa donde están todos los de compras, en una otra mesa todos los que están, lo de ventas, en otra mesa todos los que están en producción. Oiga, ¿por qué no se mezclan? Porque ni siquiera se conocen, porque nunca tratan o por sencillamente porque el jefe no quiere, ¿cierto? Es una especie de feudo. Y bien, si nosotros planteáramos las cosas desde otro punto de vista, es decir, miraríamos las cosas por procesos, no por funciones,
otro sería el cantar, pero eso sí implica eliminar muchos paradigmas. Uno de ellos es precisamente el paradigma de la organización vertical. Eso implica que los organigramas tendrían que cambiar y no tendría por qué haber un famoso manual de organización y funciones, sino un manual de procesos. Si comparamos un enfoque tradicional, las tareas se desarrollan de manera individual, cada uno en su área. Si miráramos un enfoque basado en proceso, el resultado es obtenido en forma más eficiente cuando las actividades y recursos se gestionan como un proceso. Aquí tiene que haber una comunicación. La orden del cliente se maneja para todos de la misma forma. Y sí parece lógico. Y la pregunta es, ¿por qué razón no se puede aplicar? Por la forma como construimos nuestras organizaciones, por las metas que planteamos por áreas y no las planteamos por organización. Eso no implica que tengamos nuestras propias metas en nuestro departamento, pero no son las que mueven el sistema. Y entonces el indicador clave de gestión tiene que ir apuntando a la organización, no a las áreas. Y eso implica entonces tener que tener una perspectiva diferente. Porque en una perspectiva por funciones no se muestra el cliente, no se muestra el producto, no se muestra el flujo de la actividad a través de la organización. Hay un aislamiento entre las funciones y hay una dificultad en coordinar temas interfuncionales. Recuerdo que una organización decía, cada vez que aparecía el término calidad, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. De eso se encarga el departamento de calidad. ¿Se dan cuenta? Hasta ese colmo se puede llegar. En una perspectiva horizontal por procesos, se centra una misión. Todos están apuntando a esa misión. Permite conocer las interrelaciones entre los procesos, porque lo que sale de un proceso está entrando a otro. Es una gestión orientada al cliente. Hace tangible el servicio. Evidentemente facilita el control y mejora la eficiencia. No bajamos los costos por una acción, bajamos los costos por un resultado. Cuando hacemos una gerencia por procesos, podemos aplicar la esbeltez, podemos hacer prospectiva, es decir, adelantarnos al error para cambiarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que medir cada salida de un proceso, porque no olvidemos que lo que sale de un proceso va a entrar a otro. Y entonces la palabra interno, cliente y proveedor, funciona mejor cuando lo que sale de un proceso sale sin errores. Aquí hay que cambiar una filosofía muy arraigada. ¿Cuál es? Cuando ocurre un error, la mayoría de organizaciones apunta a ver quién cometió el error. En organizaciones basadas en procesos, buscamos qué ocasionó el error. Y entonces eso cambia notablemente la cultura organizacional. Por eso es que en organizaciones donde ya se hace procesos, los errores que salen, qué bueno que salgan, porque permite corregir la causa. En cambio, en las empresas que tienen una perspectiva vertical por funciones, no conviene que salga el error y entonces los errores se ocultan para evitar que busquen al culpable. Veamos una comparación gráfica. Aquí, en un estadio 1, nosotros debemos llegar a un estadio 3. En un estadio 1, las funciones conducen el negocio. Pasar de un estadio 1 a un estadio 2 implica ir rompiendo muchos paradigmas. Aquí los procesos se reconocen, pero no predominan. Esto es muy difícil porque implica
Cuando hemos hecho trabajos de calidad, implica que una ficha de proceso, una ficha CIPOC de proceso, tiene que pasar por N actores y evaluarse por N actores. Eso es lo complicado. La gente no quiere, no le gusta eso. Cuando estemos en un estadio 3, los procesos conducen el negocio. Siempre va a haber gerencias, siempre va a haber áreas, pero ya no se maneja por funciones, se maneja por procesos. Y los actores son varios para un determinado proceso. ¿Quiénes intervienen en ventas? ¿Quiénes intervienen en compras? ¿Quiénes intervienen en los controles? O sea, tiene que ser por procesos. Aquí hay una comparación por elementos estratégicos. Por ejemplo, la estructura organizacional es jerárquica en un enfoque funcional. En un enfoque por procesos es sistémica, está interconectada. La actuación en un enfoque funcional es interna y cerrada, ¿cierto? Cada señor es dueño, cada jefe es un señor feudal. En un enfoque por procesos es externa, es abierta. El recurso principal en un enfoque funcional es el capital. En un enfoque por procesos es el conocimiento. La proyección de recursos humanos en un enfoque funcional está basado en directivos. En un enfoque por procesos, en profesionales. La dirección en un enfoque funcional son órdenes gerenciales. En un enfoque por procesos, autogerencia. Porque cada vez que el proceso se mide, automáticamente se puede verificar y se puede actuar. Ese proceso se lleva automáticamente en una manera bastante simple. La compensación en un enfoque funcional es por ascensos. En un enfoque por procesos es por realización propia. La actitud del recurso humano en un enfoque funcional es cumplir. No interesa, tienes que hacer 100 documentos, los haces. Tienes que hacer 100 productos, los haces. No importa si los vendes o no, no importa si lo que tú estás haciendo sirve o no, porque cumples. En cambio, en un enfoque por procesos existe la opción de generar valor. Solo haces lo que genere valor. La actitud dominante en un enfoque funcional es por jefatura. En un enfoque por procesos es liderazgo. El control ejercido en un enfoque funcional es un control externo. En un enfoque por procesos es autocontrol. Esta comparación es por elementos estratégicos. Si esto lo llevamos a la actuación, la orientación de los resultados en el enfoque funcional son tareas. O sea, cada quien cumple con la tarea. En el enfoque por procesos, no. Tu concentración está en el cliente. ¿Qué se debe comprender en un enfoque funcional? El trabajo. En un enfoque por procesos es el proceso. La orientación colaborativa es yo hago mi trabajo. En un enfoque por procesos es trabajar en equipo. No en grupo, en equipo. La pregunta frente a un problema es ¿quién cometió el error? En un enfoque por procesos es ¿qué permitió el error? ¿Saben por qué? Porque básicamente cuando se analiza el qué, se ataca la causa. Cuando se analiza el quién, se ataca el síntoma. Y entonces hay una gran diferencia. En un enfoque de procesos, el error ocurre y no vuelve a ocurrir nunca más. En un enfoque funcional puede ocurrir N veces. ¿Qué se evalúa en un enfoque funcional? El individuo. ¿Qué se evalúa en un enfoque por procesos? Al proceso. ¿Dónde se ve el problema? En un enfoque funcional, los empleados son el problema. En un proceso, el proceso tiene problemas.
La solución al problema, cambiar el empleado en un enfoque funcional. En un enfoque por procesos es mejorar el proceso. ¿Qué son las personas? En el enfoque funcional, empleados. En un enfoque por procesos es el talento humano. Señores, cuando pasamos de un enfoque funcional a un enfoque por procesos, la cultura organizacional cambia. Si ves a alguien que está poniendo ladrillos en una pared y le preguntas qué hace, él te responde, estoy construyendo, estoy poniendo ladrillos, ¿cierto? Si tú le preguntas a una persona ya enfocada en procesos, él dice, estoy levantando una pared. Si tú a alguien en educación que trabaja en un enfoque funcional le dices qué hace, él dice, yo dicto clases. Cuando alguien ya entiende el enfoque por procesos, él dice, estoy formando personas. Es un cambio radical, un cambio en la forma como miramos las cosas. Los procesos son el pilar fundamental, es como la célula del cuerpo humano, ¿cierto? Todo está interconectado, todo, absolutamente todo. Desde la persona que está parada en la puerta dejando ingresar a las personas, un vigilante, por ejemplo, hasta el gerente general, todos están apuntando a lo mismo. Y entonces cuando entendamos eso, cambiamos nuestra forma de actuar. Y eso es lo que tenemos que hacer en las organizaciones. Hay debilidades estructurales comunes que ustedes las pueden comprobar, seguramente ya las han visto. Hay un desconocimiento de los procesos y la interrelación de ellos. Por eso es que a veces no se entiende por qué alguien dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo hice mi trabajo, cumplí, allá a ellos que no lo cumplieron. Y nos olvidamos que todos somos parte de la organización. Si un cliente se va de la institución, de nuestra organización, no se va de nuestra área donde trabajamos. La dificultad de llevar una estrategia de la operación, falta integridad en los sistemas de gestión. Definitivamente hay una gestión ineficiente de personas, de tecnología, de material. ¿Por qué? Porque cada área tiene sus propias necesidades, no se piensa en las necesidades de cada proceso. Hay una baja confiabilidad en costear productos, esa es otra jarana, porque definitivamente cuando manejamos el costeo de los productos, ya tenemos problemas con nuestro famoso centro de costos. Aquí desaparecen los centros de costos. Las dificultades para la evaluación corporativa sistémica e integral. No entendemos cómo funciona toda la organización. Nos olvidamos de los eventos dependientes. Nos olvidamos de la fluctuación. Hay un impacto negativo en la productividad, en la competitividad y en la rentabilidad. No se apunta. Por eso es que a veces no entendemos cómo algunas organizaciones se ponen una misión muy bonita, una visión muy bonita, hacen un plan estratégico que se supone la carretera de la misión a la visión y sin embargo no se cumple nada. ¿Por qué? Porque existen metas que son locales, no son metas globales. Otro detalle dentro de las debilidades operativas en las organizaciones funcionales es el exceso de procedimientos, de actividades manuales, hay demasiado formato, papeleo, poco conocimiento de lo que hace cada quien, incluso repetitivo, redundante, no hay estándares, hay una carencia de control o los controles son inadecuados y hay una información aislada en cada área. Entonces, señores, si nosotros queremos que nuestra organización vaya por el camino correcto para lograr la meta deseada, que es ganar dinero hoy y siempre, tenemos que pensar dos cosas.
Una, gerenciar los procesos. Dos, tener un conocimiento integral, holístico, y ambos van de la mano, porque al gerenciar los procesos estás generando la integridad y al conceptuar la integridad estás entendiendo el proceso. Esas dos competencias tienen que estar presentes en cualquier gerente, no solamente logística. Hablamos de logística por la naturaleza del curso, pero en realidad eso debería estar en cada tipo de gerencia que quiera manejar una organización. Bien, señores, soy Walter Moncada y les acompaño todos los días viernes en temas como este relacionado a la gestión de la cadena de suministro. En esta oportunidad les he traído un conocimiento que transmito con el ímpetu de siempre para mejorar nuestro trabajo en las organizaciones a las que pertenecemos. Muy bien, me despido y será hasta una próxima oportunidad. Feliz Navidad.